Buscar primero esto. Hoy es un culto especial, hoy es un culto de comunión. Lo hacemos el primer domingo de cada mes. Yo le estaba pidiendo a Dios hace una semana que me diera un mensaje para compartir. Y de verdad que Dios es bueno, Dios provee y Dios da cuanto necesitamos, amén. Yo hoy no les voy a compartir nada nuevo, no voy a hablar de algo que me inventé, de algo que se inventaron los cristianos, sino de algo que está en la palabra de Dios, amén. En muchas ocasiones hemos escuchado este mensaje, este pasaje, pero a veces no le tomamos en cuenta verdaderamente la profundidad que tiene. Yo creo que se escucha más o menos feo, no pasa nada. Y por eso quiero que presten mucha atención. ¿Por qué? Porque al ser un pasaje conocido, que muchos han leído, no es solamente, este pasaje no es solamente se aplica a la gente que no conoce a Dios, sino también para nosotros como cristianos, amén. Esta palabra puede ser muy útil a nuestras vidas si nosotros la ponemos por obra, le prestamos atención y hacemos la voluntad de Dios, amén. Yo quiero comenzar diciéndoles que verdad que hay situaciones en nuestra vida que son difíciles, que son complejas o no, y hay situaciones que son inevitables, ¿verdad? Hay cosas que nos van a suceder que inevitablemente son ley de vida, ¿o no? Situaciones que en muchas ocasiones no nos van a gustar, pero llegarán. Por mucho que trabajemos en ello, por mucho que nos afanemos en ello, su fin va a ser el mismo. No sé si se pueden imaginar de qué estoy hablando. Este acontecimiento o esta situación no solo afecta a nosotros como cristianos, sino también a los no cristianos, a personajes famosos, artistas de cine, cantantes, futbolistas, luchadores, a nuestra propia familia le ha pasado. Y lo que comenzó siendo para un chico, para un grupo de chicos, algo divertido, una serie de videos con sus hazañas, haciendo locuras, se convirtió en un éxito mundial casi. En todos sitios lo veían. Ryan Dunn, le estoy hablando de Ryan Dunn, no sé si lo conocen o han escuchado, a lo mejor los jóvenes sí. Lo que pasa es que en Latinoamérica se ve mucho más esto que aquí. Era uno de los actores de de las personas que hacía esta locura, y un buen día se estaba tomando unas copas en un bar y salió. Y se encontró con lo inesperado, con lo que no sabía. Carlos, un chico de mi edad que conocí, que compartí noches de juerga, una vez quiso imitar a Raikkonen. ¿Saben quién es Raikkonen? ¿Quién es Raikkonen? Un corredor. Y se encontró con lo inevitable. Alan, un amigo del instituto, era una persona saludable, era una persona alegre, que también compartió mucho conmigo, era amigo, dormía en casa, comía en casa. En menos de un mes, una enfermedad acabó con él. Yo le estoy hablando de la muerte. En muchas ocasiones no lo tenemos en cuenta, pero lamentablemente, físicamente, todos vamos allí, ¿o no? Lo vamos a vivir eternamente de una manera física. No estoy hablando de una manera espiritual, estoy hablando de una manera física. 70, 80, 90 o 100 años a lo sumo, y luego moriremos físicamente, ¿verdad? Y todos vamos a tener que enfrentarnos con esa situación. Hablábamos el viernes en Corralejo, en Tamaragua, que
a veces es difícil aceptar esta realidad. A veces nos da miedo la muerte, pero al cristiano no. Al cristiano no le da miedo nada. Y menos aquí, ¿verdad que sí? Amén. Por eso yo quiero hablarles hoy de un pasaje de las Escrituras que está en Amós. Vamos a buscar Amós. Amós está después del Génesis y antes del Apocalipsis. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amós 4. Cuando lo encuentren, nos cuesta a veces, son pequeños libros que a veces no leemos. Amós 4, versículo 12. ¿Quién lo quiere leer? Amós 4, 12. Amén. Y de eso quiero hablarles esta mañana. Amós 4:12. Me quedo con la última frase. Prepárate para el encuentro de tu Dios. Lo que he dicho es introducción, por los que están apuntando allí. No sé si recuerdan de Antonio Puerta. ¿Se recuerdan? El futbolista que al instante cayó. Ayer casualmente estaba viendo el video de él. Cayó súbitamente, luego después salió caminando, pero su fin, lamentablemente, murió muy joven. Y en internet podemos encontrar multitud de futbolistas que han pasado por la misma situación, muerte súbita. A los que les gusta la lucha libre, hay un luchador que no sabía, muy joven, fuerte, aguerrido, estaba en medio de una lucha y de repente se puso de rodillas, se quedó mirando en un punto fijo, hasta ahí. Y los luchadores que estaban a su lado pensaban que era una broma, pero también estaban como medio asombrados. Pero hasta que llegaron los paramédicos no se enteraron de que realmente había muerto. La primera reacción que tenemos cuando escuchamos una noticia como esta de una muerte, ¿qué es? De asombro, de expectación, ¿verdad? De susto, o taquicardia. No sé si ustedes se han preguntado, pero cuando una persona muere, yo me he hecho esa pregunta. ¿Y si me tocara a mí? ¿No se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Y si me tocara a mí? A veces pensamos que nos queda mucho tiempo, ¿o no? Porque estamos jóvenes. A veces pensamos que nos queda poco porque ya tenemos nuestra edad. Pero sea como fuere, ¿verdad que a veces no prestamos atención a estas cosas? A Ryan Don nadie le avisó que iba a morir. Media hora después de salir del bar, borracho y drogado, se estrelló en un coche último modelo, un deportivo, frente a un árbol. Murió calcinado. Una persona famosa, con dinero, con las mujeres que él quisiera. No sé si ustedes recuerdan la cantante Amy Winehouse. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Un talento impresionante, una voz sin igual. Dicen las noticias que uno de los álbumes, prácticamente casi el último álbum que ella sacó, fue récord mundial y fue el álbum más vendido, escuchen bien, el álbum más vendido del siglo XX en el Reino Unido. Imagínense lo que vendió, el dineral que esa chica tenía. ¿Cuál fue su fin? No sé si se acuerdan de Michael Jackson. ¿Sí se acuerdan de él? Que decía que los niños eran sus amigos. ¿Se acuerdan? Una persona con mucha riqueza, con mucho poder. Ya no tanto dinero porque las malas lenguas decían que no tenía mucho dinero, pero tenía mucha fama, tenía mucho poder.
mucha gente todavía sigue en sus pasos. Hace poco vi en las noticias que pusieron un holograma de él en unos premios famosos, los premios Billboard, pusieron un holograma de él y pusieron una canción y tal, pero no era lo mismo, evidentemente. Pero personas famosas como estas, con mucho dinero, con poder, con riqueza, no pensaron jamás que se iban a morir. No pensaron jamás que iba a llegar ese día. Y como decía, muchas de estas noticias, como dice Amós 5:18, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y lo muerde una culebra. Nos sorprendemos, ¿verdad? Imagínense que nosotros estemos corriendo porque un león nos está persiguiendo y cuando nos encontremos de frente es un león. O lleguemos a casa tranquilos y apoyemos la mano en la pared y nos muerde una culebra. Asombro, ¿verdad? Expectación, no lo esperamos. Pues así llegará. Dice la palabra de Dios que... Bueno, todavía no me adelanto. Muchos utilizan la muerte como para infundir miedo, para infundir temor. Como decía, muchos jóvenes piensan que porque tienen cierta edad, o nosotros porque tenemos salud, nos queda mucho por vivir. Pero sea como fuere, le tomamos o no importancia, surge siempre una pregunta: si ese día llegara hoy a nosotros, ¿qué pasaría? Si el último día de tu vida fuera hoy, fuese hoy. Yo creo que Oscar no se imaginó tener un accidente, después de salir de la alabanza, tener un accidente, ¿verdad que no? Jamás. Nunca. Pero ¿qué hubiese pasado si Oscar no estuviese aquí? Que si hubiese ido con el Señor, ¿o no? ¿Qué hubiese pasado? Uno, no tocaría la batería hoy. Y Lina no estuviese tan contenta. ¿O sí? No, ¿verdad? Pero son situaciones que a veces no estamos preparados. Y dice la palabra de Dios en Amós 4:12: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Estar preparados quiere decir que nosotros debemos tener las botas puestas, ¿o no? No sé si ustedes han buscado boletos o billetes por internet de líneas aéreas a última hora, de bajo coste, ¿verdad? Son billetes de última hora, pero tienen que tener la maleta preparada, porque si los compramos hoy, y a lo mejor podemos volar por la tarde, o si no mañana, y tenemos que tener las maletas preparadas. Prepárate para el encuentro de tu Dios. Tenemos las maletas hechas ya. Si analizamos esta palabra en nuestras vidas, hoy en día, hoy es 3 de agosto, surge una pregunta: ¿por qué debemos prepararnos para el encuentro de nuestro Dios? Porque sí, prepárate, vale, sí, yo estoy preparado, vale, pero ¿para qué? Para el encuentro de tu Dios. ¿Y por qué tengo que estar preparado? Y hay 2 cosas fundamentales que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Primero, debemos estar preparados porque es una sorpresa. Y segundo, porque Dios no quiere que nos perdamos. El primer punto, ¿por qué debemos estar preparados? Porque es una sorpresa. Dice la palabra de Dios en Mateo, si quieres lo buscamos, Mateo 24:36. Bien sea la muerte, o si el Señor viene antes, Mateo 24:36, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre.
No el calendario maya, dice aquí. No el horóscopo. No el pastor Nicolás. Dice la palabra de Dios, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, del 36 al 39. No sabemos ni el día ni la hora, es una sorpresa. Una sorpresa quiere decir que nosotros no esperamos, es algo que no esperamos. Cuando te visitan en casa y tienes la casa desordenada, te sorprende, ¿verdad? Yo he ido a visitar a muchos hermanos que tienen el suelo un poquitito sucio. Pero no sabemos ni el día ni la hora. Nadie lo sabe. Dice, ni aun los ángeles del cielo. Solo el Padre. Es decir, que eso quiere decir que es una sorpresa. Vendrá como ladrón en la noche. Amén. Y si es sorpresa, ¿ustedes creen que debemos estar preparados? ¿O no le tomamos importancia? La Biblia nos habla de muchas historias reales. Nos habla de Job, nos habla del rico y Lázaro. Le comentaba a mi esposa que eso fue uno de los primeros pasajes que yo leí de la historia del rico y del Lázaro, que me aterraron tanto que yo salí corriendo a llamar a mi madre y le pedí en mi ignorancia que se arrepintiera, que se iba a morir, no sé qué, y a mi hermano lo mismo, llorando. Pero esta historia del rico y Lázaro la podemos ver en la Biblia. No es necesario que la leamos ahora, pero apunten por si acaso no me creen. Está en Lucas 16 y nos habla de una situación de un rico. Tenía todo, posesiones, tenía los mejores vestidos, hacía los mejores banquetes, y cuando murió se llevó una gran sorpresa, una sorpresa que él no esperaba. Y cuando estaba en el infierno, cuando estaba en el Hades, en el lado del fuego, dice que este rico pedía misericordia. Ten misericordia de mí. Él no esperaba ir a un lugar tan tormentoso. Job, en los primeros versículos, podemos ver su historia, que lo perdió todo. Lo perdió todo. Dice la palabra de Dios en el primer capítulo de Job, dice que perdió bueyes y asnas, a los criados, las ovejas y los pastores, los consumió el fuego. Los camellos se los llevaron y mataron a sus criados a filo de espada. Ojo, sus hijos y sus hijas que estaban comiendo y bebiendo murieron. Los hijos de Job no esperaban morir, y Job tampoco esperaba. Fue una sorpresa. ¿Te sorprendería si Dios viniera a tu puerta hoy? ¿Cómo te encontraría? ¿Preparado para el encuentro? ¿O en tus quehaceres? Esta palabra me habló a mí primero. Y me hizo cuestionarme muchas cosas. ¿Realmente estoy preparado para el encuentro? ¿O me agarrará por sorpresa? Ellos no supieron ni el día ni la hora. El rico no esperaba el tormento. ¿Nosotros qué esperamos? ¿Seguiremos como ese rico o como ese pobre que se fue a la presencia de Dios? Dios tuvo misericordia.
¿Estamos preparados realmente para ir al encuentro de nuestro Dios? ¿Estamos haciendo su voluntad? ¿O estamos en nuestros propios afanes? Porque el segundo punto dice que Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Dice la palabra de Dios que en 2 de Pedro, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice la palabra de Dios que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si bien es cierto, la muerte, si el Señor no viene antes, o la venida del Señor es una sorpresa que no nos esperamos, Dios no quiere que nosotros muramos, no físicamente, sino ya hablo de un plano espiritual. Dios es paciente y no quiere que ninguno perezca. 2 de Pedro 3:9, a los que quieran apuntar. Si nosotros analizamos nuestras vidas, es verdad que espiritualmente nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Pero si nosotros estábamos muertos, ¿qué pasó después? Dios nos dio vida. Amén. Efesios 2:1. Cristo pagó el alto precio por el perdón de nuestros pecados, por cada uno, para reconciliarnos con el Padre, para librarnos de la condenación eterna que nosotros merecíamos. Porque, como dice la palabra, que la paga del pecado no es vida eterna, sino muerte. Y ese regalo que Dios nos ha dado es la vida eterna. Y Dios no quiere que nosotros sigamos errantes. ¿Han visto una persona errante? Que anda por ahí y no sabe a dónde va. Ayer veíamos en el Bunequín, como dice Samuel, a una persona que mucho, si a bote pronto lo vemos, este está loco. Una persona totalmente desorientada. Nosotros, la primera reacción, Katia y yo nos miramos, la persona puso 2 monedas y estaba así. Y todo el mundo lo miraba así, como si dice, agarró las 2 monedas. Y después por allá se aisló. Y una persona, cuando yo vi a la persona que lo estaba mirando, estaba así. Estaba como aterrado. ¿Y este loco de dónde salió, no? Personas que no tienen rumbo. Quizás qué problemas tuvo. Y está de esa manera. Estamos nosotros también errantes. Porque Dios quiere que nosotros no estemos errantes. Dios quiere que nosotros vayamos día a día hacia su trono, haciendo su voluntad, para no morir, para no perecer. Porque Dios es amor. Y dice la palabra de Dios, que este pasaje también lo han escuchado muchas veces, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió. Dios no quiere que pasemos una eternidad sufriendo. Dios nos ha regalado la vida eterna a todos y cuanto ponemos confianza en Él. Depositamos toda nuestra ansiedad sobre Él. Porque, como dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:32, Dios no quiere la muerte del que muere, espiritualmente hablando. Convertíos pues y viviréis, dice la palabra de Dios en ese mismo Ezequiel. Dios quiere que nosotros entremos por la puerta estrecha, no por la puerta ancha, que nos lleva a la perdición. Dios nos ha marcado el camino a través de su palabra. Nos ha dejado un manual de instrucción. Pero no tomarle en cuenta a ese manual de instrucción nos puede llevar por el camino ancho. Y como hemos leído en la palabra de Dios, Dios no quiere la muerte del que muere. Así que
Yo solo quiero decirte en esta mañana un último punto. Ya sabemos que la muerte es una sorpresa, o si el Señor viene antes va a ser una sorpresa, porque no nos vamos a enterar ni del día ni de la hora. Pero a pesar de que es una sorpresa, Dios no quiere que nosotros perezcamos, espiritualmente hablando, que vivamos. Yo solo en esta mañana quiero decirte una última cosa, que nos pongamos en marcha y nos preparemos. Ponte en marcha y prepárate para el encuentro de tu Dios. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo creen ustedes que nos preparamos? Aprovechando bien el tiempo. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, del 42 al 44, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Velad, haced vigilia, ponernos las botas, ordenar nuestra vida a la manera de Dios, ordenar nuestra casa a la manera de Dios, poner las prioridades en el cielo, porque ¿verdad que tenemos nuestras propias prioridades o no? Tenemos nuestros planes, tenemos nuestros deseos, tenemos nuestro tiempo, pero nuestro. A veces nos olvidamos que Dios para nosotros tiene sus planes, que en muchas ocasiones son diferentes a los nuestros. Tiene unas prioridades para nosotros, tiene un tiempo específico para nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Estamos realmente teniendo en cuenta que Dios está en nuestras vidas, que somos realmente cristianos? ¿Estamos haciendo su voluntad? ¿Estamos poniendo nuestra casa en orden? ¿O estamos dejando esas cosas de último porque no son importantes? Si Oscar no hubiese estado preparado para el encuentro de su Dios, ¿cuál hubiese sido su fin? Hubo un tiempo en mi vida que yo tenía las maletas preparadas para hacer dinero. Y les digo, ese fue casi uno de los días más tristes. Yo no conocía al Señor y eso fue uno de los días casi más tristes de mi vida. Cuando a mí me negaron la visa americana. Mi madre. Yo tenía mis planes, yo tenía mis proyectos, yo tenía toda una historia organizada. Yo iba a vivir en Oklahoma, yo iba a vivir con una tía, iba a trabajar en no sé dónde, iba a trabajar. Pero el americano dijo: usted no va, usted se va a quedar. Como usted se va a quedar, ¿qué va a hacer usted?, me preguntó el hombre. Yo le decía, muy nervioso, yo voy a estudiar inglés. Entonces el hombre me dice: pero en Venezuela no hay sitios donde usted puede estudiar inglés. ¡Buah! ¿Y ahora qué le digo yo a este hombre? No, que es que la cultura americana y no sé qué. Pero eso no bastó para que el hombre me diera la visa y me la negaron. Yo salí de ahí, no se pueden imaginar cómo, hecho polvo. Porque mi esperanza era hacer un futuro nuevo en otra tierra. Era mi tiempo, mis planes, mi afán por hacer dinero y vivir el sueño americano. 2 años después, Dios me trajo aquí y no encontré dinero, no me encontré el sueño americano. Lo que encontré fue muchas lágrimas y un señor con una nariz muy grande que me decía todos los días: busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Yo volví al día siguiente a ver si me decía otra cosa y el Señor me decía lo mismo. Y yo me iba de ahí triste, hecho polvo. Pero este Señor, ¿qué le da? No, que la gente tiene mucho dinero y no me quiere ayudar. Pero escuchen una cosa: cuando dejé de llorar, cuando dejé de quejarme,
y busqué primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas fueron añadidas. Encontré esposa, Dios me dio 2 hijos, 2 grandes hijos que son mis hijos. Ustedes no saben cómo lloran, pero son mis hijos y lloran especial. El hijo de nuestro hermano Alex y Zuli no llora como mis hijos. Por eso yo les animo de verdad esta mañana que, como dice la palabra en Mateo, busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se darán por añadidura. Y esa es la mejor manera de prepararnos, buscar a Dios. Ponernos a cuentas con Dios, porque yo no las tenía bien saldadas las cuentas. Y esta palabra nos incluye a todos, tanto al pastor, como Montaña, como los diáconos, como los que es del sonido, como los que se están preparando para servir a Dios, de los que están sirviendo. También va para los que limpian, para los que hacen la limpieza, para los ujieres, para los trabajadores, para los que están desempleados. Reconcíliate con tu Creador. La mejor manera de estar preparados es reconciliarnos, hacer las paces con Dios. Y eso nos incluye a todos, porque realmente a veces pecamos, ¿verdad? Yo sé que ustedes no, a ustedes les cuesta pecar. A lo mejor en México o en Estados Unidos o en Venezuela, para ellos es más fácil, pero a nosotros nos cuesta mucho, porque nosotros somos muy espirituales, ¿verdad que sí? No, nos cuesta a todos. Nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Nos cuesta seguir sus pasos. Nos cuesta tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. Pero lo que Dios quiere es que nosotros tomemos esa cruz cada día, estemos preparados para ese encuentro. Ese encuentro que va a ser glorioso y maravilloso. Donde se acabará el lloro, el llanto, las enfermedades, el que me da la lata en el trabajo, el hermano que no me saluda. Ahí ya no habrá eso. Ahí ya no habrá más llanto. Dios conoce, y con esto casi termino, Dios conoce nuestro estado actual. Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe que a lo mejor no tienes para comer. Dios sabe seguramente que no llegas a fin de mes. Dios sabe que tu carácter es una belleza. Dios conoce que hay áreas en tu vida que todavía falta rendirlas a Dios. Dios lo conoce y Dios sabe todas estas cosas. A Dios no les oculto, pero prepárate para el encuentro de tu Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, comida, que a mí me la dio, dinero para compartir con otros, tiempo para hacer su voluntad y dedicarlo para sus cosas, familia, hijos, amigos. Ayer hablé con una chica que tenía años, pero años, le estoy hablando de 9 años, estudió conmigo en la universidad. Y la recuerdo tanto que yo le decía a Katia, ¿sabes? La recuerdo mucho porque yendo hacia su casa me robaron los zapatos. Amistades de años, y yo le comentaba a Katia eso. Katia, nosotros dejamos todo en Venezuela, todo. Familia, dejamos amigos. Y le decía yo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pues de verdad me entristeció mucho el hablar con esa persona, porque me trajo muchos recuerdos de ese tiempo, de cuando estudiaba, de que lo que hacía, con quién me la mantenía. Pero a pesar de esa tristeza, ese anhelo, no de hacer las cosas que hacía antes, pero de estar con esa persona y compartir, no cambio ni un solo día por estar un día delante de Dios, haciendo su voluntad, haciendo lo correcto, que no me lo merezco. No me lo merezco, no merezco la familia que tengo, no merecemos el trabajo que tenemos,
No merecemos nada, pero Dios en su infinita misericordia nos los ha dado. Por eso yo les animo a que estemos preparados para el encuentro, que no es cualquiera. No nos vamos a encontrar con el rey de España, ni con ese cantante que anhelamos, ni con Justin Bieber, ni con Madonna. Nos vamos a encontrar con el Rey de Reyes. ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados? Entonces todos nos vamos a ir al infierno. Pues yo no escucho ningún amén. ¿Estamos preparados? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Yo quiero que nos pongamos en pie antes de irnos. Yo quiero que cerremos nuestros ojos y realmente nos concentremos en lo que Dios nos ha dicho hoy. Inevitablemente moriremos físicamente. Será una sorpresa, pero Dios no quiere que perezcas espiritualmente, sino que vivas la eternidad con Él. Por eso es necesario que nos preparemos. Pero yo quiero pedirle a 2 o 3 hermanos que le pida a Dios que nos ayude a meditar en estas cosas y que nos ayude a entender la profundidad y la magnitud de la palabra que se nos ha dicho hoy, para prepararnos día a día, para reconciliarnos con Dios si hay algo en nuestras vidas que a Él no le agrada, para entregarle a Dios todas esas áreas, para estar totalmente libres de pecado, de maldad, si Dios nos llama a su presencia, para estar listos y preparados para el encuentro de nuestro Dios. Alguien que ore pidiendo estas cosas.